muchísimas gracias. Bienvenida a Adolescencia Positiva. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme hoy. Pues tenía muchas ganas porque además mira lo que tengo por aquí. ¿Te suena? ¿Te suena, no? Me suena, me suena. Pues sí, es que además creo que está haciendo mucha falta. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ansiedad, porque fíjate que últimamente en las noticias se habla mucho de que em, hablamos más abiertamente de enfermedades mentales, pero que a veces hay como la sensación de que nos estamos pasando un poquito, como que los adolescentes o los jóvenes o incluso los padres se han tomado esto como muy al pie de la letra y en cuanto ven una conducta diferente o distinta a lo que normalmente o lo que ellos esperan que sea, pues enseguida ya tienen el pensamiento, ¿no? De a ver si mi hijo tiene alguna enfermedad mental. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, la verdad es que es cierto que ahora se habla mucho más de salud mental y hay un aspecto que es positivo, ¿no? Porque ahora es verdad que hay mucha más comunicación, los chicos y chicas o los adolescentes hablan mucho más de cómo se sienten, antes es verdad que costaba más y esto es un punto muy, muy importante, ¿no? Que hay mucha más comunicación de hijos a padres y de padres a hijos. También es verdad que hay mucho más miedo, ¿no? También, porque miedo a ver lo que va a pasar, ¿no? A veces en las redes sociales o en Internet, como decías, vemos casos extremos y estos casos asustan mucho, con lo cual, al mínimo síntoma que ellos perciben que el adolescente tiene o al mínimo síntoma que el adolescente expresa, los padres ya se preocupan muchísimo. Algunos, otros no, pero algunos padres es verdad que se preocupan mucho. Entonces, la ansiedad es una emoción normal y eso también lo tienen que saber los jóvenes. La ansiedad es una emoción normal y universal. Existe en todos los países, existe en todas las culturas y existen tanto en chicos como en chicas. Y es una emoción que nos sirve. Igual que el miedo nos ayuda a protegernos de los peligros, la tristeza nos ayuda a valorar cosas que igual teníamos y hemos perdido, la ansiedad nos ayuda a anticipar, a saber que hay algo que puede ser que sea una amenaza y tenemos que anticipar. Entonces, la ansiedad es una emoción normal, incluso nos puede ayudar. Por ejemplo, si tenemos ansiedad, nos ayuda a prepararnos un examen. O si tenemos ansiedad, nos ayuda a entrenar para un partido que es muy importante para nosotros, para fútbol, para básquet. El problema es cuando la ansiedad interfiere en el día a día, es muy frecuente y hace que la persona sufra mucho malestar. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, y es cuando realmente hay que prestarle atención y pues, los padres, cuando se asustan, cuando ven un trastorno de ansiedad, pues realmente sí, pero la ansiedad de por sí no es un problema. Claro, esto es muy interesante porque además yo precisamente que trabajo con adolescentes en las aulas y que pues tienen que hacer exámenes, sobre todo cuando tienen que hacer exámenes orales, Iris, o sea, no te puedes imaginar los nervios que hay ahí, pero ¿cómo podríamos, o los padres o los profesores, distinguir si lo que el niño o el adolescente está sufriendo son los típicos nervios ante un examen? O cuando de verdad estamos hablando ya de una sintomatología preocupante, ¿no? Porque yo he llegado a tener incluso casos de chavales que se bloquean absolutamente, no pueden hablar, no pueden decir nada. Otros que me piden que por favor que les haga el examen aparte, que no sea delante de sus compañeros. Pero ¿cómo puedo yo distinguir, incluso no solo como padres, sino porque como profesores también, a lo mejor nos enfrentamos a casos de chavales que lo pasan realmente mal y en qué momento también nosotros tenemos que decir, bueno, vamos a retomar esto de otra manera, a ver cómo podemos enfocarlo? Claro, es una pregunta muy interesante y al final es verdad que hay que individualizar el caso y saber exactamente el caso de cada alumno y no podemos hacer como una generalización de todos los alumnos cuando en realidad cada caso es diferente y hay que estudiar el caso, ver pues qué características tiene. Pero hablando así en general, tal y como me preguntas, em, es importante ver si la ansiedad, como dices, ¿no? Es la típica de los nervios de un examen, de los nervios de una presentación oral, o si ya es tan interferiente, que hablamos de un trastorno de ansiedad, normalmente lo que comentas es un trastorno de ansiedad social, que es que exponerte delante de tus compañeros te da muchísima vergüenza y tienes mucho miedo del qué dirán. Entonces, cuando ya hablamos de este tipo de trastorno de ansiedad, pues es verdad que un cierto acompañamiento ayuda mucho a los profesores. Pero, en mi opinión, es muy importante que tarde o temprano
acabe habiendo esta exposición, porque realmente la ansiedad es una condición tratable, se trata, y la ansiedad puede disminuir muchísimo. ¿Pero cómo? Exponiendo a la persona que lo sufre. Si la persona tiene ansiedad y no quiere quedar con unos amigos, si tiene ansiedad y no quiere hacer esta exposición oral, tiene ansiedad y no puede hacer o cree que no puede hacer este examen, entonces no hará nada en la vida. Tiene que ir afrontando. Es verdad que no puede ser de golpe, tiene que ser poco a poco, pero la exposición es fundamental. Y lo que me comentabas, pues un alumno que le cuesta mucho hablar delante de los profesores, delante de los compañeros, igual puede ensayar, ¿no? Nosotros llamamos exposición con prevención de respuesta o exposición gradual. Eso quiere decir que, pues primero hará esta exposición delante de sus padres y estará más cómodo. Después delante de sus amigos. Después delante de vecinos o delante de compañeros. Después delante del profesor a solas. Y después delante del profesor y los alumnos. Pero el objetivo es que la persona sea una más, porque en la vida van a suceder muchas situaciones que serán muy difíciles, muy complicadas, y los adolescentes tienen que aprender a afrontarlas. Qué importante es esto, Iris, que estás diciendo y me encanta que lo digas porque a veces yo siempre intento comunicar a los padres, incluso a otros compañeros, que antes que memoricen la materia, sería mucho más interesante practicar esto, ¿no? De las intervenciones en público, porque ¿de qué me sirve saber mucho si no soy capaz de transmitirlo, ¿verdad? Qué importante es estas soft skills de las que pues casi nunca se habla o al menos no se aprenden en las escuelas de hoy en día, ¿no? Volviendo a tu libro, Iris, ansiedad, a mí también me pasa. Este es un manual que no es para padres, o bueno, los padres lo pueden leer, por supuesto que sí, pero va más bien dirigido a los jóvenes, ¿verdad? A los adolescentes. Y a mí me gustaría que me contaras un poco qué fue lo que te inspiró o qué te motivó a escribir este libro. Es verdad que hay muchas informaciones que dicen que desde la pandemia, la famosa pandemia, ha habido un incremento del 47% de trastornos de salud mental en los menores y no sé si esto ha tenido que ver en algún, bueno, en algún punto con esa motivación que has tenido para escribir este libro o si ha habido algún caso personal tuyo que también pues, te haya motivado a ello. Sí, la verdad es que este libro salió en 2022 y lo escribí en 2021, justo después de la pandemia, y la realidad es que fue muy duro para todos, y en especial todos los profesionales que nos dedicamos a salud mental vimos que después del confinamiento hubo un empeoramiento en general de la salud mental de todos y especialmente la de los adolescentes. Y ahora este empeoramiento ya se ha hablado mucho en los medios, en diferentes estudios, pero en aquel momento, en el 2021, nosotros los veíamos, ¿no? Y veíamos este empeoramiento y realmente fue, fue una situación muy, muy dura, porque vimos que hubo un aumento de peticiones. Yo trabajo en un hospital público de España, entonces vimos que había un aumento de peticiones de primeras visitas en pediatría o en médico de cabecera para unidades de atención especializadas en salud mental, un aumento de número de urgencias de chicos y chicas que lo están pasando muy mal, un aumento de ingresos en unidades específicas de salud mental, con lo cual, ante toda esta situación, realmente vimos un aumento de casos día a día y de casos más graves. Y nos sentíamos un poco como, en mi caso, que quería aportar mi granito de arena y quería intentar ayudar a dar habilidades, técnicas y estrategias que les pudieran ayudar en su día a día. Además, en consulta me encontraban muchos padres que me decían, Iris, pero ¿qué libro les puedo decir para que lo lean en los momentos que se sientan peor, ¿no? Porque ponen internet o ponen el YouTube o ponen el Instagram y ven a personas, pero que igual son personas que explican desde su caso, que igual puede ayudar en algunas cosas, pero no son personas con una formación previa, con un background previo, con el manejo de pacientes clínicos diario y que explican técnicas y estrategias que se basan en la evidencia, lo que es muy importante, hablar de las cosas que sirven y las cosas que no sirven, y hay muchas cosas que sirven. Con lo cual, por eso al final me atreví y empecé a escribir el libro.
Y además a mí me ha encantado el libro, das muchísimas pautas y muchísimas herramientas muy sencillas de seguir para los chavales. Hay una frase en concreto que a mí me gusta mucho que dices aquí: lo que te provoca más ansiedad no son las cosas que te pasan, sino cómo piensas sobre aquello que te pasa. Por eso es necesario que te cuestiones cómo interpretas el mundo que te rodea. Es verdad, es verdad. Aquí, bueno, en el fondo, a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes, la verdad. Es verdad que es un reto día a día y no te lo ponen fácil, ya lo sabéis, las personas que os dedicáis a eso y los padres. Pero claro, los pensamientos se vuelven más profundos y su capacidad de cuestionar las cosas, de cuestionar el mundo y ser curioso se vuelve como mucho más profundo. Entonces, esta frase está relacionada con la reestructuración cognitiva, que tiene que ver con la importancia de identificar tus pensamientos, qué estás pensando, analizarlos y cambiarlos a pensamientos que sean más realistas. Por ejemplo, los adolescentes tienden mucho a dramatizar, ¿no? Esto es lo peor que me ha pasado. Este examen me ha ido mal y bueno, es que no voy, igual me ha ido mal, para algún adolescente es un 6 y para algún adolescente pues es un 4 o para alguno es un 9 y no es un 10 porque hay un cierto perfil de adolescentes que son muy autoexigentes Eso te y iba a que decir. y tener mucha ansiedad. Con lo cual hay algunos adolescentes que dramatizan mucho, ¿no? Y tanto en los estudios como en un partido, por ejemplo, de fútbol. Les gusta mucho jugar a fútbol y un partido de fútbol no les ha salido como ellos creían o como la presión del entorno, que a veces también es importante, como la presión que sentían ha sido demasiada, pues bueno, se sienten muy mal, piensan que son un fracaso, unos piensan pues que no van a trabajar nunca, otros que no van a ir nunca a la universidad, otros que su sueño se ha truncado, que mejor se quedan en la cama y no salen de ella. No, esto, vamos a analizar el pensamiento, vamos a pensar qué piensas, qué es lo que estás pensando ahora mismo, por qué piensas así, ¿no? Y empiezas a cuestionar con ellos, a hacer un diálogo que se llama socrático, El basado en la socrático, evidencia. eso te iba a decir, el método socrático. Exacto. Y vas cuestionando con ellos y es muy bonito porque ellos cuestionan contigo, ¿no? Y entonces llegas al punto de que tienen que tener pensamientos positivos pero realistas. Tampoco puede ser que, vamos, pues mira, he jugado muy bien a fútbol, soy Messi, o me ha ido muy bien el examen, voy a ser astronauta y voy a ir a la NASA. Bueno, poco a poco. Los sueños evidentemente hay que tenerlos, son súper importantes para los niños y para su autoestima, pero hay que ser realistas, ajustados a la realidad, positivos pero realistas. Claro, para llevar a cabo este método socrático, Iris, es muy importante tener tiempo de reflexión. Y mi pregunta aquí es la siguiente: ¿crees que desde que han aparecido las pantallas en nuestras vidas, bueno, las pantallas, los teléfonos móviles, los dispositivos móviles, ¿no? Sobre todo en la vida de nuestros adolescentes, ¿crees que tienen menos ocasiones de... Porque yo, vamos, recuerdo pasarme horas mirando al techo de mi habitación, tumbada sobre la cama, pensando y dando vueltas y rumiando de todo, ¿no? Pero los de ahora no, los de ahora son incapaces de estar más de 2 minutos sin hacer absolutamente nada, ¿no? La mayoría enseguida coge una tablet, un móvil, un ordenador, están todo el tiempo en el quehacer digital. ¿Crees que de alguna manera esto está afectando también a ese tiempo de reflexión tan necesario en la adolescencia? Con una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es sí en mayúsculas. Vale, bien. ¿Y un poquito más larga, cuál es? Y la respuesta larga es que al final es difícil porque la tecnología ha venido para quedarse Sí. y es difícil y tenemos que saber educar en la tecnología, pero sin duda la tecnología al final lo que ha hecho es que vayamos rápido a todas partes y que todo sea rápido y que todo es contenido visual, estimulante, rápido. No nos sabemos aburrir, no sabemos esperar, no sabemos tener paciencia. Con lo cual, el derivado es que son chicos y chicas que están acostumbrados a la gratificación inmediata. Quiero algo y lo tengo ya. Quiero tener esto, me lo compro por internet y en menos de 24 horas lo tengo. Se ha terminado el capítulo de esta serie, pum, pongo la siguiente y sale el siguiente Nos pasa a capítulo. nosotros también, ¿eh? Sí, sí, Yo vengo de ver un par de capítulos hace poco. También nos pasa, ¿eh? es Sí, verdad.
tenemos que saber poner al botón de la pausa, ¿no? Pero si a nosotros nos cuesta, los adolescentes, que la impulsividad no es su fuerte, Bueno, pero es que voy a ir más allá, Iris. Ahora resulta que, bueno, cierta aplicación, que no voy a dar nombres por aquí, ahora ha metido anuncios. Te mete 2 o 3 anuncios y si no quieres anuncios tienes que pagar un poquito más, ¿no? Bueno, pues yo me doy cuenta cuando estoy con mis hijos viendo alguna serie que se desesperan. O sea, a lo mejor son 1 minuto de anuncios y se desesperan, que yo digo, madre mía, pues cuando nosotros, bueno, y lo seguimos teniendo en las televisiones públicas, ¿no? Que te vienen a lo mejor 7, volvemos dentro de 7 minutos, 7 minutos de publicidad y hemos sido capaz de esperar sin ningún problema. Pero fíjate que ahora es como hasta les molesta que haya un par de anuncios entre capítulo y capítulo. claro. Y me acuerdo que íbamos al baño, yo creo que eran de 20 minutos, ¿no? 30 minutos, igual Bueno, estoy los de antes exagerando. duraban una eternidad, vamos. Cuando hablo así con los adolescentes, pienso, mira, me venden ya como un dinosaurio, o sea, ya cuando explico cosas así digo, a ver, que no hace tanto, ¿eh? Pero Es es, verdad. es verdad que al final, mi opinión es que creo que tienen menos paciencia y esto no les ayuda al día de mañana, porque ellos tienen que aprender que las cosas requieren tiempo y requieren esfuerzo. Esto Mm, es fundamental, porque lo que pasa es que entonces si las cosas no te salen o no les salen como ellos quieren o como ellos esperan o como ellos desean que tiene que ser, ¿no? Se hunden, ¿no? Y esto no puede ser. Tú tienes que ser resiliente, tienes que ser fuerte. La vida es muy bonita, pero es muy dura. Y van a pasar imprevistos, van a pasar cosas que no te gusten, cosas que no estés de acuerdo, pero es que hay cosas que no las podrás evitar. Y lo que puedes hacer es o hundirte o afrontarlas, lidiar con ellas y tirar adelante. Y esto es muy importante, lo que decías antes de la soft skill, la resiliencia es importantísima, no solo para el trabajo, para el estudio, sino para la felicidad. En realidad, ser feliz no es que nunca te pasen cosas malas, es aprender de las cosas malas y afrontarlas y después saber vivir también las cosas buenas y estar en el presente. ujú, correcto. ¿Te viene a la cabeza alguna historia, por supuesto sin dar nombres, ¿no? Pero algún caso que hayas tenido bueno, que hayas tenido algún caso complicado que haya tenido bueno, un final feliz, un final, a ver, no, hay finales porque esto nunca se acaba, pero bueno, que tú veas, bueno, pues mira qué bien ha salido este caso. Pues la verdad es que en el libro salen 8 casos y todos tienen que ver con diferentes trastornos de ansiedad. Es verdad que no he puesto nombres expresamente, porque al final si pongo trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de ansiedad social o fobia, entonces los adolescentes se autodiagnostican, dicen, uy, esto es lo que me pasa a mí, este es mi trastorno. Y no se trata de esto, se trata de que vean alguna sintomatología y después, sobre todo, habilidades, estrategias que les puedan ayudar. Mm, Entonces, en el libro hay estos 8 casos y hablo de todo en general. Y hay un caso, por ejemplo, hablando de la ansiedad, ¿no? Que es un chico, y que es con el que empieza el libro, que es Eduardo, evidentemente el nombre está cambiado, y es un chico que cuando también esto desencadenó también que escribiera el libro, ¿no? Lo que antes comentabas, fue como el punto, vamos, la gota que colmó el vaso. ujú. Y me vino a ver la madre y me dijo que el chico que tenía ahora conmigo no vendría. Era una primera visita. Digo, hombre, pero ¿cómo no va a venir? No, no va a venir. Y la madre no paraba de llorar. Pero ¿cómo no va a venir? Tiene que venir. Esto es la primera visita. Es adolescente, tiene que venir, me lo tiene que contar. No, no va a venir, va a ser imposible. Bueno, ves a buscarlo y lo traes, porque claro, yo tengo que hablar con el chico, es que no puede ser. Bueno, total, que más tarde yo pensaba que vendría el chico y no vino. Y lo llamé a la madre y dijo, bueno, ¿dónde está? No, es que está aquí, no quiere salir. Pero ¿cuánto hace que está encerrado en la habitación? No, bueno, es que en realidad hace 2, 3 días. ¿Cómo que hace 2, 3 días? Y esto es algo, ha caído en mi libro. Se te ha caído, no importa. Yo tengo aquí uno. Yo tengo aquí uno. Gracias. Ha caído en la ansiedad. Te está llamando. Está llamando. Pues, no sé qué decía. Sí, bueno, esto, ¿no? Que le llamé y digo, a ver, que no, ¿cómo va a pasar esto? Yo sabía que esto existía de países asiáticos, pero no sabía que esto pasaba en nuestro país, ¿no? Total, que como su hijo no salía, llevaba 2 días sin salir, al final activamos el protocolo
Es un caso grave, también Ujú. aviso. Sí, sí. Activamos el protocolo de bomberos y de la policía y fueron a su casa y abrieron la puerta y consiguieron hablar con el chico y que saliera. Entonces vino, ¿no? Y este caso me acuerdo que me impresionó mucho porque ya empezó pues, a romper todos los esquemas que a veces tenemos de las personas que sufren problemas de salud mental, incluso nosotros, los profesionales, ¿no? Porque a veces pensamos que son chicos, pues igual que no tienen familia, y este no era el caso, tenía unos padres que le querían muchísimo, o igual que no tiene amigos, tenía amigos, o igual que no tiene pareja, tenía una pareja, o igual que no sacaba buenas notas, sacaba buenas notas. Ujú. Entonces era un chico que aparentemente lo tenía todo, pero aún así tenía mucho malestar. Entonces cuando empezó a hablar conmigo, me comentó que un día en clase, empezó en la clase de sociales, empezó a notar como de golpe el corazón iba más rápido de lo normal y le costaba respirar. Y notaba que le temblaban las manos. Entonces pensó, uy, 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 me estoy poniendo muy nervioso, pues mejor me voy de la clase, lo que decíamos antes, ¿no? De la habitación o al escape. ¿Qué pensó? Me voy de la clase, me voy a relajar más, voy a respirar y ya, por si acaso, vuelvo. Entonces le pidió permiso al profesor y el profesor le dejó ir. Entonces se fue afuera, al pasillo, intentó respirar, pero por más que intentaba respirar, como respiraba de una forma muy rápida, hiperventilaba. Entonces se puso muy nervioso y empezó a pensar que le iba a dar algo, le iba a dar algo, que esta es la segunda característica del ataque de ansiedad, ¿no? Que Mm. es toda la sintomatología física y la sensación de peligro inminente, ¿no? Que es que me va a pasar algo, me voy a morir o me voy a volver loco o nadie se da cuenta, con lo cual él pensó, me voy a ir a casa y así me voy a sentir mejor, ¿no? Entonces se fue a casa y esta es la gran trampa de la ansiedad, que te dice, vete a casa que estarás seguro. Pero el tema es que los ataques de ansiedad en general tienen una aparición brusca pero rápida. Con lo cual, si nosotros aprendemos a manejarla, los ataques de ansiedad suben pero bajan. Pero si no les damos el suficiente tiempo, no nos damos cuenta que bajan por sí solo o por las habilidades que hacemos, no tanto porque estemos en casa o no estemos en casa. Con lo cual, el que decidió irse a casa, se fue a casa y en casa se sintió Claro, tranquilo. Y esta es la gran trampa. La claro, ansiedad le está diciendo, quédate en casa y no salgas. Con lo claro. cual se quedó ahí en casa y dijo, mañana voy a ir. Mañana lo escogió todo y tal, se fue a la calle y cuando estaba en la calle a punto de entrar en la escuela, le volvieron los síntomas. Sentía que el corazón le latía más rápido, le costaba respirar, le temblaba todo y pensó, me voy a ir a casa. Y se fue a casa. Y así sucesivamente. Hasta que al final solo preparar la mochila de la escuela ya le generaba ansiedad. Fíjate. Con lo cual es un chico que lleva 2 meses haciendo absentismo escolar, que los profesores y muchos padres os sentiréis muy identificados, no Mm. iba a la escuela y por más que los padres intentaron, por más que los profesores intentaron, mm, él no fue capaz de ir y claro, cada vez se sentía peor. Y esto es cuando yo lo empecé a ver. Ujú. ¿Y qué tal está el chico? ¿Lo sigues viendo? Tiene un final feliz. Entonces, al final, con mucha terapia, al final nosotros trabajamos mucho con terapia cognitivo-conductual, que es la que más tiene evidencia. Después puedes coger otras técnicas de otros tipos de intervenciones, pero con mucha exposición gradual. Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Quedarse en casa encerrado? No, porque esto tiene que ver seguramente con posteriormente desarrollar agorafobia. Agorafobia sabemos que es este trastorno mental que empieza en la juventud y que lo que hace es que cada vez te vayas cerrando más en casa, ¿no? Y dejes de quedar con amigos, dejes de quedar con familia, para tú no tener esta sintomatología de ansiedad, pero al final lo que estás haciendo es cada vez estar más triste y peor. Con lo cual, abrirse poco a poco y gradualmente y que poco a poco fuera a escuela. ¿Con quién? Con la ayuda de un coterapeuta. En este caso fueron sus padres que al principio la acompañaban hasta a la calle de al Ujú. lado para que nadie los viera, porque Sí, esto claro, esa es otra. Que nadie para me que vea nadie acompañado de mis padres, por supuesto. iba Mm. menos horas, después más horas y poco a poco, con mucha, mucha motivación y al final mucha resiliencia, ¿no? Que evidentemente tenía malestar, pero poco a poco lo fue superando y al final de esto hablo en el libro, ¿no? Que es un chico que ahora mismo es un chico que ya no tiene ansiedad y que acude día a día al instituto y está contentísimo, ¿no? Y al final se trata de esto, de en la vida vas a tener baches, sí, la mayoría de nosotros vamos a tener una crisis de ansiedad en algún momento u otro en la vida, pero hay que aprender a afrontarla y lidiar con los síntomas. Ujú. Jolín, pues qué interesante, Iris, todo lo que nos cuenta. Yo estaría aquí todo el día. Oye, ¿tenemos alguna novedad? ¿Algún libro futuro? ¿Alguna cosa que nos puedas adelantar, aparte de este sobre ansiedad?
sí, sí que hay un libro, Te voy a hacer spoiler. lo tengo aquí, que bueno, estoy muy contenta, es de autoestima, y este caso es de autoestima, es ansiedad, a mí también me pasa, igual es para chicos y chicas de más de 12 años, aunque de chicos de 10 también lo leen y lo leen bien. Y yo la autoestima es a partir de los 9 años hasta los 15, 16. Y hablo mucho de la importancia de creer en ti y de creer en lo que tú vales, y también de aceptar los puntos débiles que tiene cada uno, porque la autoestima no va solo de hablar de lo súper bien que nos va a todos, sino también de las cosas que igual no hacemos bien y queremos mejorar. Entonces hablo un poco de todo. Qué bien. Jolín, pues de verdad que muchísimas gracias, Iris. Bueno, pues a todas las mamás y papás que quieran ayudar a sus hijos, ¿no? Con el tema de la ansiedad y de los nervios, pues hay un montón de herramientas. O sea, tenéis, ¿cuántas páginas? 253 páginas de herramientas para los adolescentes, para la gente joven. Con, bueno, con algunos dibujos también y además pautas súper claras, ¿eh? Todo muy bien organizado. Pues ahí lo dejamos. Iris, muchísimas gracias por tu tiempo. Diana, muchísimas gracias a ti, y añadir, ya que hablamos de antes, de las cosas de antes, el libro está lleno de cuestionarios, porque en nuestra época, y no sé si te acuerdas, en verano, ahora que se acerca el verano, hacíamos siempre aquello de que eran cuestionarios de las revistas, y Ah, hacíamos... sí, de la Super Pop. Pues yo pensé en la Super Pop, pero pensé, a ver, no lo digas, que es un poco cutre, pero bueno, de aquí me inspiré y está lleno de cuestionarios Super Pop, y para que ellos se sientan identificados y puedan decir, mira, pues esto lo tengo, esto no lo tengo, pues esto estoy bien y esto tengo que mejorar, y está lleno de cuestionarios para que al final sea un libro interactivo. Pues fenomenal. Hacen falta muchos más materiales como este. Muchas Gracias gracias, Iris. Un abrazo. por tu tiempo, gracias.